Esto es un pensamiento rapidito, pero es edificante en el sentido de que son casos que pasan dentro de la vida cristiana. Y estaban ahorita hablando de cómo el Señor nos va trayendo a sus caminos. Y el caso que quiero traer es nada más y nada menos que el caso que está en Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a leer unos cuantos versículos en Lucas en esta noche que están relacionados con este mismo tema. Lucas 19, del 1 al 10. Y de ahí nos vamos a basar en el pensamiento que el Señor me ha puesto en esta noche. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque habría de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Bendito y amante Padre Celestial, estamos delante de tu augusta divina presencia, Señor. Señor, suplicando, Señor, que tú hables a través de tu siervo. Que no sea yo, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que podamos disfrutar de tu palabra y ver tus grandes misericordias a través de ella. Gracias, oh Señor, por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, porque tú nos miraste en nuestra bajeza y tú nos libraste y nos has traído de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, oh Señor Todopoderoso, por este privilegio de poder trazar tu palabra. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Esta es una historia muy conocida. El episodio ocurrió en Jericó, cuando el Señor se dirigía por última vez a Jerusalén. Jericó en ese entonces era una importante ciudad comercial que tenía la ruta entre Egipto, Judea y Perea. Por su movimiento comercial hacia las ciudades, había un importante puesto de impuestos en ese lugar. Pero vemos lo siguiente. Ya leímos lo que sucede, que este señor, recaudador de impuestos, aparece en el escenario. El protagonista, nada más y nada menos, es Zaqueo, aunque el Señor está ahí. Dice,
que era jefe de los publicanos. Y vemos y dice, Zaqueo era el jefe de los publicanos y rico. En el versículo 2 vimos claramente, llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, así mismo como lo dice. Primeramente, el nombre de Zaqueo significa puro. Y vaya que para una persona ladrona, de puro no tenía nada, pero eso es lo que significaba. En Israel siempre los nombres son muy importantes y tienen significado. Tenía una posición bastante prominente, era jefe, no era que era publicano, no, era jefe de los publicanos, o sea, recaudador de impuestos. Para ese tiempo, los recaudadores, los publicanos, eran recaudadores de impuestos y estaban sirviéndole a la oposición, a los que estaban en el régimen, que eran los romanos. Los romanos lo tenían oprimido, estaban dominando el pueblo. Pero no solamente era jefe, sino que era también rico. Pero vemos acá el deseo. Había un deseo tremendo con este hombre y eso nos llama la atención, porque no solamente era porque era rico o porque era recaudador de impuestos, no, era porque él hizo una diferencia entre todos los publicanos, aunque el Señor siempre tuvo como contacto con esa gente, porque el Señor andaba buscando enfermos. Ellos eran hombres que robaban, que timaban al pueblo, aparte de que recaudaban los fondos para Roma, que era muy odiada, se echaban su buena parte en el bolsillo. Entonces, pero había un interés tremendo en él, había un deseo. ¿Cuál era el deseo? El deseo era, en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. No sé si él tal vez que era solamente por curiosidad, porque tú sabes que el Señor se hizo muy famoso, se escuchaba mucho, no se utilizaban las redes sociales, ni tampoco el periódico, ni tampoco las noticias, de que por la televisión, no había nada de eso. Eso era como Radio Bemba, nosotros le llamamos Radio Bemba, que se riega un decir. Pero puede ser que no. Solamente dice que él estaba interesado en ver a Jesús. Había un interés especial. Quizá procuraba ver a Jesús por lo que había escuchado de él, o quizá por el interés que mostró el Señor Jesucristo por los publicanos, o probablemente había en su alma había un vacío. Yo me quedo con esa parte, porque cuando el Señor pone ese interés, ese vacío que anhela ser lleno, muestra como una necesidad de buscar de la palabra. Eso me acuerda a mí cuando yo estaba en mis tiempos mozos, que yo no conocía del Señor, y yo sabía que había algo que no encajaba. Y me sentía vacío, pero me ponía a buscar en la palabra, pero no me quedaba ahí. El Señor siempre va obrando, poniendo ese interés a través de su Santo Espíritu. Dice que solamente se encuentra con Dios quienes procuran encontrarlo. Dios no es encontrado por los indiferentes. Nosotros, de una manera u otra, el Señor pone ese sentir de interés. Pero hay gente que usted le habla, y usted oye, usted ve que están, pero no están muy interesados, están en su mundo perdido. Verdaderamente es triste decirlo, pero el mundo anda en un derrotero y las cosas que brillan, las cosas que atraen, tienen envuelta, especialmente a los jóvenes. Yo le digo porque yo tengo jóvenes. Nuestros hijos, hay que orar mucho, porque las cosas del mundo los atraen mucho. Ellos lo ven eso y
Pueden estar bajo el sonido. ¿Usted sabe lo que es estar bajo el sonido de la palabra y no sentir nada? Oye, tú no tienes deseo de leer tu Biblia, no tienes deseo de meditar en la palabra de Dios. No, lo de ellos es juego, el video game, los mejores tenis. Aquí estoy con el mejor amigo mío, ese es el mejor. Es totalmente. Pero vemos lo siguiente, que habían obstáculos. Este hombre tenía el deseo de conocerle al Señor. Y como es pequeño, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque yo no lo voy a ver. Con este gentío, todo el mundo alto aquí, un pineo, ya te sabes, entre gentíos. Si acaso había dice en el versículo 3, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Qué problema? Estaba en su contra dos elementos. Los dos elementos eran que era pequeño, no dice que era un enano, pero dice que era pequeño, y la multitud no lo iba a dejar ver tan fácilmente. Vemos varios casos en la Biblia. Vemos la mujer del flujo. Usted sabe que la mujer del flujo de sangre en Lucas 8:43, ya le dije que íbamos a estar rodando por Lucas. En Lucas 8:43 aparece exactamente el caso de la mujer. Y precisamente estaba en una multitud. Yo me imagino esa mujer. Tú sabes que para una mujer que tenía flujo era una mujer inmunda, tenía que estar lejos. Eso era casi como los leprosos. Tenía que estar proclamando y lejos de todo el mundo y no podía tocar a nadie. Y si lo tocaba, era inmundo hasta el otro día. Entonces, vemos aquí en Lucas 8:43, dice, mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, esa mujer, me imagino yo que entre la multitud se habrá ido por debajo, entre la multitud, ya te sabes, pisotones, empujones y de todo, pero no hubo obstáculo. Llegó detrás de él y tocó el manto. Y ese toque de fe. Y el Señor, alguien me puso la mano. El Señor se la sabe todo. Él sabía que era la mujer que venía ahí. Porque como Dios, así como Zaqueo, el Señor sabía que Zaqueo iba a hacer lo posible por vía verlo. Y ya el Señor ya venía por ese camino y si le iba a acercar, Aquí también tenemos el paralítico que lo entran por el techo. Ese no lo vamos a leer porque ese es bastante largo. Lucas 5:17 al 26. Y el Señor ve esa fe, la multitud otra vez. No había forma de llegar ahí. No, se fueron por el techo. Gracias a Dios que no es un techo como el de ahora, porque si van a tener que traer maquinaria pesada para poder tumbarla, porque usted sabe, los techos en aquellos tiempos eran de paja y de ciertos materiales que eran fáciles de mover. Y también tenemos el ciego de Jericó, que ese clamaba en gran voz. En Lucas 18:39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. La diligencia. Si no tenemos diligencia para buscar esa salvación, pero también la diligencia para estudiar y conocer al Señor. Si no tomamos un tiempo para buscarle, Señor, no vamos a recibir bendiciones. Y estos recibieron bendiciones. Bien, vamos a leer, sabemos de que él se subió en un sicómoro. En el versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Y sabemos el sicómoro, este arbolito que ustedes ven ahí,
Es un arbolito un poquito, no es enano, pero es frondoso. Y tiene higos, déjame ver, hay comida ahí, ¿sabes? Porque usted va en el camino, la gente en el camino lo sembraban. En Jericó era muy, muy común esto. Dice, creo que encontré sobre sicómoro. Este árbol de género de las higueras abunda en las llanuras de Judea. Eso lo encontramos en Primera de Corintios, de Crónicas 27-28, que habían eso en los tiempos de David. Los egipcios lo cultivaban. Esta madera de menor calidad que el cedro, sin embargo, se utilizaba en la carpintería. Mide de 7 a 15 metros de altura y unos 18 metros de copa. O sea, es bastante frondoso. Se planta a menudo por los caminos donde da una agradable sombra. Sus frutos salen en racimos en las ramas que salen en directamente del tronco. O sea, usted ve ahí cómo están los muchachos comiendo. Directamente del tronco eso se llena de higos y los que iban caminando se aguareaban, tú sabes, del sol, pero también si usted le daba hambre, se enganchaba ahí a comer, se ha dicho. Estilo Santo Domingo, cuando hace una mate mango y ahí mismo se queda usted ahí tomando mango. Aunque ya los mangos ya difícilmente ya lo pueden encontrar. Pero parece que el árbol no era tan difícil de trepar porque el hombre se llegó a trepar en él. Y esto es lo interesante. Hay una determinación de hacerlo para vencer los obstáculos. Él no se resignó a que no voy a ver al Señor porque está difícil. Él se propuso hacer algo al respecto y vio los árboles. Dijo, me voy a enganchar, aunque me caiga de ahí arriba. Entonces me imagine, uno en un cojollito y ahí enganchado en apuro infinito, como decía. Mire, algunos árboles mejor no se caramiche porque después va a tener problemas para bajarse. Pero él no catimó eso. Él dijo, bueno, si termino pelado no importa, pero lo importante es que voy a ver al Señor. Y se subió. Dice, comprendió que aquello podía ser la única oportunidad de su vida para ver a Jesús. En realidad, después de eso, vemos que vienen tiempos bien difíciles para el Señor. O sea que para esos tiempos ver al Señor había que estar donde estaba. Y me imagino que iba solamente de paso ahí. Dice que posiblemente tal vez no había posado si él había hecho eso, pero yo no lo creo porque el Señor sabía que él iba a correr para allá y se iba a enganchar. Dios es soberano y él tiene una misericordia tan grande. Él sabe todo. Ya el Señor venía con ese pensar. Vemos que el Señor ya sabía que iba a posar ahí. En Juan 7:44 dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ya el Señor, nuestro Dios, ya lo sabía a quién va a traer. Eso me acuerda mucho en varios casos. Inclusive en el Antiguo Testamento me llama mucho la atención el caso de Nabucodonosor. A mí me chocó mucho cuando yo leí mi siervo Nabucodonosor, y era un impío malísimo, hombre que le volaba el caco a quien sea. Era un hombre sanguinario. Para esos tiempos, usted darle la espalda a uno de esos hombres era costarle la vida. Usted tenía que no podía levantar la cabeza y tenía que devolverse dando reversa, era casi mente, para que vean lo terrible que era ese tipo de personas. Más sin embargo, el Señor obró y utiliza un siervo y le da hasta que el hombre, aunque estuviera comiendo hierba, al final terminó arrepentido. Dice, pero sucede lo inesperado.
Y vemos aquí en Lucas 21:2, cuando el Señor vio a la viuda que echaba en una cosa, dije, Lucas 21:2, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también una viuda muy pobre que estaba allí. Y echaba allí 2 blancas. O sea, era un mínimo. Pero vemos eso en el versículo 5, dice del Lucas 19. Vemos lo siguiente. ¿Qué era lo inesperado? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poses en mi casa. ¿Qué pasó? Zaqueo buscaba ver al Señor y el Señor vino y lo vio a él. Mire qué cosa. Él no imaginaba que el Señor iba ahí donde él y le iba a decir, mira, Zaqueo. Zaqueo supuestamente iba a pasar desapercibido, pero no para Cristo. Rico, vemos que el Señor en sus grandes misericordias alcanza al más vil pecado, pero le cambia el concepto, le cambia el pensamiento. Porque lo que menos esperaba Zaqueo, que él como un vil pecador, un hombre de negocio, ladrón, se iba a tener una relación con el Señor. Y eso le impactó porque él no esperaba que el Señor le iba a responder. Dice, y Jesús le dijo, hay 2 versículos en este 19 que nos llaman la atención, porque en el 5 el Señor le dice que baje pronto, que él tenía que posar en su casa. Pero en el 9 le dice que la salvación, le dice de nuevo que la salvación ha llegado a su casa. Qué maravilloso es eso. Primero que no se imaginaba que le iba a dirigir la palabra el Señor. Pero lo que no estaba esperando era que el Señor le iba a dar una bendición maravillosa. Dice, cuando a Dios se busca con sinceridad, Él concede más de lo que uno puede estar esperando. Y vemos acá, por último, el encuentro. ¿Y qué trajo ese encuentro? El encuentro de Zaqueo con Cristo trajo lo siguiente. Primero, trajo gozo, porque lo recibió con gozo. Y fue de gozo. En el versículo 6:2. Pero también salvación. Como dice en el versículo 9, como decíamos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y siempre el Señor trae lo mismo a nuestras vidas. Gozo y salvación. A Él sea la gloria. Y el que no haya hecho esa profesión de fe, que haya tenido un encuentro con el Señor, mi recomendación es que lo haga. Para que el Señor lo está esperando. El Señor algunas veces pareciera que estuviera lejos, pero nosotros somos los que estamos lejos. Y el Señor quiere darnos gozo, el gozo de esa salvación y la salvación en sí. A esa la gloria, la alabanza y la exaltación en esta noche y siempre. Bendición.